Ve, así hicimos 15 minutos. Ya está. Ya. Es un video, literal. Es un video. Y ni siquiera hay que editarlo. Ni siquiera. Ok. O Un sea, poquito de música, un poquito de relleno, un poquito de. ¿Me entiendes? Sí. De tomitas y ya. pero bien. Entonces la cosa es, escogemos un lugar, escogemos, nos sentamos y empezamos, vemos a la cámara y empezamos a hablar de cualquier huevada. Y grabo Como, esto como bloopers. Aguanta, voy a ponerle en. o sea, no sé si como bloopers, pero simplemente hacerlo lo más natural posible. Por ejemplo, ¿qué, qué opinas sobre lo difícil que se nos ha estado haciendo acabar las cosas? Y con cosas que, por ejemplo, o sea, cosas que, por ejemplo, antes eran tan fáciles de hacer. A mí me pasa esto con el Zelda. O sea, yo el Zelda lo compré apenas salió y fue o sea, fue chéverísimo y todo el mundo estaba hypeado, el juego era muy divertido, pero por más que me gustó, no puedo terminarlo. A mí me pasa que, a ver, para terminar las cosas es el por qué empiezas. Y eso creo que yo ya entendí con la cámara ahorita, por ejemplo, con los juegos en general. Es el hype de las redes sociales, el hype de ti mismo con el trauma personal, que puede ser como que, no, yo nunca tuve, yo siempre quise tener esto, o lo que sea. Era como es un plus a eso, más el hype de las redes sociales, el internet que te pone, que te vende, que te va a dar un sale, que te va a dar, no sé, el Claro. preorden que te venden hace 2 meses atrás. Pero Entonces, ¿en qué se diferencia con el Zelda? El primero lo acabé de seguido. O sea, son esos casos donde no sé qué pasa. O sea, no sé si la vida cambia, uno cambia. No, yo creo que si ya juegas uno, lo que a mí me pasó con el primero es que ya jugué el primero y fue como, ya, ok, o sea, ya la hice. Entonces, ya lo hice. La segunda versión es más chévere, pero hay muchas más otras cosas que hacer y ya fue como, ya, no, ya, yo personalmente ya me aburrí, ya, chao, se acabó. Sí. Entonces, y ahí, por ejemplo, para el tema de hacer las fotos o de hacer un blog o de hacer un video era, no, es que la cámara no me funciona. No, es que no tengo el dinero, es que no tengo el tema, es que me toca salir, es que me toca quedarme en un lugar por mucho tiempo, es que la luz es hasta cierto tiempo y bueno, un montón de excusas. Claro. O sea, ¿a vos te pasa algo? Sí, o con sea, la a mí me música pasa también? parecido. Es como que siento que quiero hacer tantas cosas, quiero Estamos como exponiendo literalmente nuestras. Ajá, es que nuestra- todos nuestros traumas los pasamos de ustedes y esta es una forma de desahogarnos. No. Más bien sí, o sea, es como tal vez ya dejar como Pero estamos siendo productivos. Sí, estamos grabando. Por lo menos estamos sentados grabando, haciendo algo que otro no está haciendo. Y eso fue algo que escuché varias veces también. Hoy vi, loco, los estudios que tiene Marquee, o sea, los grandes estudios de aquí en Nueva York, Ya. de los youtubers. Hay un man, el que hace los reviews de Apple, el que hace todos los reviews. Ya, sí, lo he visto. El tipo tiene técnicamente la primera planta de un edificio Ajá. y tiene millones. Con decirte que tiene un brazo mecánico, un robot Claro. que cuesta $250,000. ¿Y para qué? Solamente para hacer tomas que nadie puede hacer. Porque él dice tomas bonitas y tomas como fluidas y cosas muy chéveres, cualquiera lo puede hacer. Pero las tomas que hace ese robot solo puede hacer si es que tienes una compañía de cine. Entonces él se graba él mismo haciendo esas tomas que nadie humanamente lo puede hacer. Pero ¿hasta qué punto? O sea, ya entiendo y qué chévere, o sea, es chévere y es como que súper diferente, pero ¿hasta qué punto eso se siente? O sea, la gente se da cuenta de esas cosas. Porque él mostró, o sea, yo le puedo decir que sí se siente la diferencia, porque es estatus, o sea, es el diferenciarte de otros youtubers. O sea, él Claro. se diferencia por la calidad de sus videos en la forma que hace las tomas. Porque es una forma técnicamente imposible de que cualquier persona lo pueda hacer. Pero- Creo que sí se le hace una diferencia, ¿no? Estamos de acuerdo de que no es lo más importante. No, obviamente el tipo no procrastina seguramente, y si lo hace, no sé, ya logró pasar esa parte. O sea, Exacto. yo creo que él ya logró Yo creo esa que parte. cuando ya pasas esa barrera y como que cuando usas el equipo, creo que ya cuando literalmente tienes el equipo y lo usas, ahí sí se siente todas esas cosas. Totalmente. Entonces, nada, solamente era como
tengo la idea de hacer pequeños minutos, o sea, 1, 2 minutos, 3 minutos, quizás recopilar las partes chéveres de lo que pasa en lo que grabemos así. Sí, Salir, que vean dónde estamos, actualmente, creo que son las 6:17, y acabamos de salir del trabajo literalmente. para agosto ya mismo está caliente, pero, o sea, Ya se está... ya empieza a enfriarse un poquito. Normalmente en Nueva York la gente es como que sales del trabajo y te vas a la casa y nada, entonces la idea de este pequeño minuto es como, ¿cómo empezamos? ¿Cómo mierda empezamos y no terminamos? O sea, me gusta, Claro. me gusta cómo le pusiste, y porque es técnicamente el por qué no hacemos esto. Sí, 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 Ah, sí. O sea, y si muchos ven dirán, pero es que es tan fácil. Digo, sí, pero por ejemplo, yo en lo personal, aparte de eso, tenía un bloqueo creativo. es que... Un bloqueo creativo con un montón de traumas y con bueno, una Sí, historia es que densa. no viene solo el... O sea, no es solo que no quieres hacer, sino es... Tiene mucho que ver con la falta de confianza y es el miedo. Y ese miedo tiene que... O sea, nace por muchas cosas atrás. O sea, es una maleta entera. Pero yo te entiendo. Claro, y la vergüenza de que la gente te vea. Ah, pero bueno, eso es lo... Creo que esas son las Exacto. ventajas de vivir aquí en Nueva York, que A nadie a le la importa. gente le vale. Sí, pero cuando ya estás grabando sí se siente. Pero O sea, no sé sea si lo que tú te sea, diste sí cuenta se siente. de que, o sea, fue ese rato, o sea, y el peso, y hasta yo mismo te dije como que no hagamos hoy, no empecemos hoy. Aplastamos esta huevada, pusimos Y y ya automáticamente simplemente fluyó. es automático. O sea, yo digo, creo Y que eso es psicológico, o sea, es engañar a tu cerebro, es como cuando quiero hacer ejercicio, porque estoy empezando a hacer ejercicio y todo eso, pero es sí, como que... o sea, Pero la cosa es que es como que funciona engañarse, es como decir, voy a hacer esa huevada 5 minutos, o voy a hacer algo, no sé, como para limpiar mi cuarto, como que voy a poner esto aquí. Y tu cerebro, por el mismo hecho de que quiere terminar las cosas, quiere hacer eso, no te permite dejar a medios, claro, claro. O sea, contradiciendo lo que es, empezamos a... sí, esa y la otra que, por ejemplo, en lo personal a mí dije, yo voy a hacer cuando tenga el equipo completo para hacerlo. Literalmente ahorita estoy Pero ocupando, nunca está completo el equipo. podría haber estado completo. De hecho, hubiese estado más que completo. El problema es que, no, lo digo por mí, o la gente creativa en general, es nunca es suficiente. Y el humano es así. O sea, eso hablaba con un compañero el otro día. Sí te conté. Ujú. Y es que el humano nunca está saciado, nunca va a estar conforme con absolutamente nada por más que le des. O sea, si ganas $1.000.000 y te compras un Lamborghini, al siguiente año vas a necesitar otro más caro, posiblemente. Claro. Y si no es ese, seguramente otra marca, porque la otra marca corre más rápido o tiene los asientos de cuero de yo qué sé. O sea, y he escuchado de mucha gente que eso es gradual, o sea, que va aumentando a medida de lo que ganes o de lo que tengas. Que no importa qué tan pobre seas o qué tan millonario seas, la humildad es algo que se maneja en el mismo nivel en cualquiera de los dos lados. Claro. Entonces, por ejemplo, ahorita yo decía, no, ahora sí ya tengo la cámara, tengo los hubs, tengo los handles, tengo la cámara, tengo los audífonos, tengo las luces. Tiene que ver este estudio de stream. Ahorita es un El estudio estudio del profesional. film está brutal y es nunca ser. O sea, no llegar a ser. ¿Por qué? Porque, es que me puse a grabar el audio y el audio suena mal. Y posiblemente este audio suena mal y seguramente quizás voy a estar ahí jodiendo hasta no subir. Pero la ahí es huevada donde es que ya no. o sea, solo es subirlo. Si subirlo. salió mal, se Y sube. perdón, o sea, en verdad, si hay problemas en estas cosas, estamos empezando y creo que así es el proceso. Y esa era la otra. O sea, por ejemplo, yo en lo personal decía, yo no necesito empezar. O sea, yo siempre me decía eso. Yo no necesito empezar porque yo ya sé hacer las cosas. Entonces es como sé hacer las cosas, esa es mi cuchilla de doble filo. Sí, porque a la final... Porque se sé entiende. y digo, no, eso no está bien, no puedo hacer. Y hago la otra parte y dice, no, eso también sé y eso no está bien, no puedo. Para subir algo mal hecho, mejor no lo subo. Entonces ahí es donde empiezo, ese es mi problema de empezar y no terminar. Claro. Porque según yo tengo el mega conocimiento. Y ahí estaba viendo youtubers, pero, o sea, me he metido videos de youtubers Claro. y de gente que hace las cosas y es lo que te dije en la tarde, es cantidad o calidad. Yo soy el de calidad. Siempre fui mucho el de calidad. O sea, tiene que estar perfecto. Pero este tipo decía, quizás la cantidad en el tiempo te logra la calidad. Y eso desbloqueó Es que mucho en mí. repetir algo tantas veces automáticamente te vuelve mejor. O sea, no puedes hacer algo Es muchas inevitable. veces. O sea, se vuelve inevitable. Sí, sin que mejore.
Entonces, nada, creo que esa y la otra de que mi solución, por ejemplo, o sea, si están buscando como una pequeña solución para cómo lograron estos dos idiotas sentarse en el momento ya a decir, bueno, vamos a hacer, yo, te metí en lo de idiota, lo siento. Tranquilo. Es, voy a hacer 1 minuto, o 2 o 3, o lo que me cueste en el momento, pero de 1 a 2 minutos, donde el tema se centre y quizás a dónde me lleve después el video. Entonces, quizás mañana me subo en el tren y le sigo hablando alguna cosa, Claro. o grabo la puesta del tren, o me voy por aquí, alguna cosa y cierro. Pero Es que así tiene que ser. empezar a mostrarles en modo blog lo que hago y el resultado de también de ser dos latinos, un latino con 5 años ya casi acá en la ciudad de Nueva York Yo y casi uno con 3. casi 3 años. Entonces creo que esa perspectiva puede ser interesante desde cualquier punto de vista, porque youtubers que hacen esto hay un Claro. montón, Claro. pero es mi necesidad de poder compartir. O sea, yo sí sentía en Exacto. estos días mi O necesidad sea, y de sobre compartir. todo es interesante el hecho de que la gente vea el proceso. Yo creo que el underdog o la gente que empieza desde abajo siempre es refrescante, porque nunca es igual. Nunca es igual el cómo la gente comienza y cómo termina. Entonces, no sé, aspiro que sí sea algo grande. Pero Aspiro que esto sea algo grande y solo si se quieren quedar con algo de todo esto solo hay que empezar. sí, Solo hay que definitivamente. empezar. Ahora actualmente igual voy a ver si es que tengo el chance, ya sé por qué no se está enfocando bien, porque se está enfocando en el centro. Bueno, la otra parte es que si es que a alguien le interesa, como que si quisieran ver cuál es el gear que voy a hacer streams, donde voy a explicar, mira, voy a conectar esto acá, o voy a conectar esto por acá. O sea, no directamente como que esto es todo. Mira, perdón, hay que enfocarme, hay que enfocarme. Ahí estamos enfocados. Entonces, en stream quizás mostrar cómo conectar alguna cosa, qué sugerir, si necesitan alguna sugerencia de qué equipo estamos usando o cómo logramos llegar acá, es con lo mínimo posible. Sí, literal. Literal, lo mínimo posible. Solo es El bien teléfono, pensado. la cámara, obviamente sí ha tomado unos 8 años de espera tecnológica. O sea, para llegar a que tu celular funcione como un monitor de tu cámara, Claro. tu cámara la puedas manejar, obviamente, comprarte por ahí un par de cosas, ahorrar para comprarte lo que necesariamente tienes, pero literalmente son 1, 2, 3. Claro, pero estoy seguro de que cosas. si la gente quisiera empezar desde cero, bueno, el tú micrófono. puedes darles un tip. Ajá, 100%. Entonces, 100%. eso es lo importante. Si alguien quiere empezar con su teléfono, yo creo que tú También, sí vale. podrías darles información súper valiosa para hacerlo con eso. Y es que hay demasiada información. El problema es lo que creo que lo que iniciamos diciendo fue ¿por qué no iniciamos? O ¿por qué cuando iniciamos no continuamos? O ¿por qué no terminamos? O ¿por qué no seguimos? Y es porque, aparte que nos encanta el resultado inmediato que haces y ya los likes o esas cosas. Y también el enfoque también. A mí me importa Claro. muy poco actualmente ahora, al menos sobre todo en estos tiempos, que alguien me dé like. O sea, porque prefiero que lo vea. No tengo ni redes sociales. O sea, exacto, o sea, prefiero que simplemente lo vea y que algo que le digas sirva, aunque sea repetido, porque seguramente hay mucha gente que, pues, puede sonar hasta obvio lo que estamos diciendo, pero también debe haber muchísima gente que está sentada así como, tengo la cámara, o tengo mi piano, o tengo mi guitarra, tengo mis acuarelas, tengo lo que sea, y no lo hago porque me pongo a ver el teléfono o lo de Es que típico. no es tanto la información, es más el hecho, la repetición. Cuando tú mismo repites, cuando te repites a ti mismo, cuando le repites a la gente, el hazlo, tienes todo, hazlo, hasta que tú tomas la decisión Definitivamente. de sí o no. Y nada, si se escucha demasiada bulla, estamos en plena mitad de la ciudad. Así que lucharé, upsi. voy a luchar por el tratar de hacerle Ahí es donde entro yo. Pero ahí puedo. tratar de que la voz se escuche lo mejor posible. Yo creo que sí, porque ya escuché un par. Pero y si no, perdón, este es nuestro primer. Ese es el primer. De eso se trata. Es blog. O debate, Debate. o monólogo, Debate duólogo. presidencial. Ajá. No quiero. Pero es nuestra es nuestra primera vez haciendo Ok. vlogs. Cuidado. No es Entonces, un blog, yo creo que esto cuenta como un blog. sí, es un blog entre Nueva York, nunca cambia. amigos.
nada, gracias. Nos vemos en un ratito o ya no nos vemos, no sé. Ojalá que sí. Y el próximo vlog va a ser de... Cerramos así, hacemos transiciones así o ya está muy bien. Así. No. Adiós. Bye.